él quiere, en función de esos elementos de prueba, dar su visión argumentativa en función de refutación. Y creo que en ese sentido, pues no se debe confundir con un testimonio, porque no está rindiendo un testimonio, sino está argumentando de esa manera. Se convierte en un testimonio. Por eso, para no interrumpir al doctor Álvaro Uribe Vélez en su intervención, quise poner las directrices desde un principio. Si empieza a decir yo no estuve, yo no hice, se convierte en una declaración, en un testimonio. De ahí que quise poner las directrices. Resaltar que es un derecho, una prerrogativa que también tiene de ejercer en su propia defensa material. Pero no que sus manifestaciones se hagan frente a los hechos como testigo, porque esto sí lo convertiría en un testimonio. Y en estas condiciones yo no puedo entrar a hacer valoración, doctor. Señora juez, entonces le pregunto si yo entendí que podía ejercer el derecho a defender mi honra, refutando lo que aquí se ha dicho, ¿cómo puedo hacerlo? Sin refutar lo que han dicho las víctimas, los abogados. Sí, el uso de la palabra yo no se lo otorgué para defender su honra. En este escenario no, yo lo que indiqué, usted también tiene el uso de la palabra doctor, tiene todo el derecho para apoyar la solicitud de preclusión, así como lo hizo la defensa técnica. Yo solicitaría respetuosamente replantear, señoría, este escenario. No, pero, doctor, y lo voy a interrumpir, ya para cerrar, sí, me disculpo. Sí. Bueno, doctor, primero, si ustedes no quieren el receso para, digamos, asesorar al doctor Álvaro Uribe Vélez, no en cuanto a volver a hacer argumentación, no, sino de cómo debe dirigirse, ¿sí?, a la audiencia y en qué términos. Si no lo quieren en términos, lo he indicado, lo he preguntado en 3 oportunidades, no me responden, entiendo que es porque no lo necesitan. Segundo, yo fui clara, no voy a reconsiderar lo que tiene claridad. El inciso último del artículo 333 indica que en ningún momento habrá lugar ni a solicitud ni a práctica de pruebas. Si el doctor Álvaro Uribe Vélez habla en primera persona, pues se convierte esto en una declaración y se desnaturalizaría esta audiencia. Entonces, yo no voy a reconsiderar lo que está claro. También dije que él tenía todo su derecho de ejercer su defensa material para que también se pronuncie sobre los elementos materiales, sobre las causales que invocó en su petición el señor fiscal, sobre la intervención que realizaron frente a esa valoración probatoria las víctimas, ¿sí? Pero yo no puedo darle el uso de la palabra como él lo dice, porque nunca lo dije, para que limpie su honra, que yo nunca realicé esa manifestación, no porque él no tenga derecho, y espero que me entienda el doctor Álvaro Uribe Vélez, sino porque eso desnaturaliza el sentido de esta, perdón, doctor Granados, ¿sí? Baja su mano. Desnaturalizaría el sentido de la audiencia. Por favor, que hable un vocero esta vez, que no hablen los 2 defensores, hable uno solo, porque tal como lo indicaron, pues defensor y suplente, pues ¿quién va a hablar hoy? Entiendo que el doctor Lombard. Bueno. Pero también quiero darle claridad al doctor Álvaro Uribe Vélez, porque escuché ahorita que habló de que están siendo perjudicados los de su partido. Ojo, esta no es una intervención política, y lo dijo, no alcancé a tomar nota, pero también lo anunció. Por favor, que está en todo su derecho, doctor Álvaro Uribe Vélez, pero de pronunciarse frente a las pruebas obrantes en esta actuación, en las que todos ustedes se pronunciaron en su momento, pero no hacer manifestaciones distintas ni hablar en primera persona. Lo puse de ejemplo, yo no hice, yo no estuve. ¿Me permite sobre el tema político una anotación, señora juez? No, permítame, ya le concedo el uso de la palabra, sí. ¿Me permite respetuosamente? Doctor, no he cerrado mi intervención, doctor, y con mucho gusto ya le concedo el uso de la palabra. Sí. Entonces, si la defensa técnica no quiere unos minutos para reajustar los términos en que efectivamente va a intervenir el doctor Álvaro Uribe Vélez, bueno, continúo con la audiencia.
En segundo lugar, que no se interprete que yo le entendí a la doctora que concede el uso de la palabra para limpiar la honra. No es el escenario. El escenario es para pronunciarse sobre los argumentos que posó Fiscalía frente a la solicitud de preclusión y frente a la oposición que realizaron las víctimas frente a esa petición de la Fiscalía. A todos se los limitó en igual sentido. Miguel Ángel ha solicitado el uso de la palabra. No quería interrumpir al doctor. No, por favor. Doctor Miguel Ángel. Gracias, su señoría. Seré muy breve para pedir una moción de orden, su señoría. Siente este representante de víctimas que el imputado está dando una declaración, su señoría, está aportando un testimonio cuando las fronteras desde un principio han quedado establecidas, su señoría. La frontera es la solicitud de preclusión y estamos escuchando al imputado en una nueva indagatoria y en una nueva versión con unos testimonios adicionales cuando está prohibido, su señoría, por parte de su despacho. Muchísimas gracias. Pero previo a conceder el uso de la palabra al doctor Álvaro Uribe Vélez, quien en ejercicio del derecho de defensa material ha solicitado intervenir para pronunciarse sobre la solicitud de preclusión de la Fiscalía, estima este despacho pertinente hacer algunas precisiones metodológicas a fin de conservar el objeto de esta audiencia de preclusión. Debemos recordar que el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal frente al trámite de esta audiencia señala que en primer lugar se le debe conceder el uso de la palabra al señor fiscal. En este estadio procesal únicamente él es el autorizado y él elevará su solicitud invocando la causal y allegando los elementos materiales probatorios que la sustentan. Acto seguido se le concederá el uso de la palabra al agente del Ministerio Público y al defensor del imputado, indica la norma. Y en ningún caso, continúa la norma, habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas. Bueno, una interpretación literal de la norma citada indicaría que el imputado, en este caso el doctor Álvaro Uribe Vélez, no tendría la facultad de pronunciarse frente a la petición de preclusión, sino es a través de sus defensores. No obstante, la jurisprudencia ordinaria y constitucional han indicado que la defensa material en cabeza del imputado o acusado tiene la posibilidad de intervenir en las diferentes etapas del proceso. Es más, de acuerdo con una sentencia de la Corte Constitucional, la C-069 de 2009, la Corte afirmó que en este marco, para controvertir la actividad acusatoria del Estado, el ordenamiento prevé dos modalidades de defensa, que no son excluyentes, ha dicho la jurisprudencia, sino complementarias. De un lado, la defensa material, que es la que lleva a cabo personalmente el propio imputado y que se manifiesta en distintas formas y en distintas oportunidades de la actuación. Vemos así como la Corte Suprema también, dentro de varios radicados, en especial el radicado 41198 de 2015, indicó que tal prerrogativa de esa defensa material, más que una simple facultad probatoria, es un verdadero derecho garantía para ser oído en las diferentes etapas. A partir de tal premisa, la Corte concluyó que el derecho a la defensa material en el contexto del sistema penal acusatorio tiene varias connotaciones. Por ejemplo, la facultad que le asiste al procesado de presentar alegatos introductorios y conclusivos, interponer recursos o elevar solicitudes y peticiones de diferente índole, así como interrogar a los testigos directamente ya en etapa de juicio. Y en este sentido, la Sala ha sostenido que la defensa material entraña para el procesado la posibilidad de ser escuchado. En desarrollo de ello, la voz del incriminado es necesario oírla en todas las etapas de la actuación, si es su voluntad, ha indicado la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que aun cuando el derecho a ser oído se considera una garantía amparada incluso por tratados internacionales, el mismo derecho puede y debe ser limitado
dependiendo de la etapa procesal. Dicho en otras palabras, la renuncia a ese privilegio de guardar silencio no implica la posibilidad de acceder a esas reglas. ¿Por qué razón quiero hacer esta salvedad? Porque en este estadio procesal hay unos límites para la intervención del doctor Álvaro Uribe Vélez. Ha dicho la Corte, en el prohibido que ya cité, que la normatividad procesal dispone que la declaración del imputado, al menos en lo que a su práctica respecta, es reputada como un testimonio. Y en tal condición, en principio debería llevarse a cabo de acuerdo con las reglas previstas en este código. En estas condiciones, debe indicarse que, sin lugar a dudas, la posibilidad que tiene tanto el imputado como el acusado a ser oído en todas las etapas del proceso implica que tal prerrogativa se ejerza, pero con apego a las normas que reglen el trámite en el momento procesal pertinente que se esté surtiendo. Lo anterior, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que durante el traslado de recurrentes, la intervención de la defensa material se tendrá que encaminar a proponer o sustentar el recurso y no a declarar sobre el conocimiento que el procesado tenga o no sobre los hechos del caso. Pues ese dicho tendría, si lo hace así erróneamente, tendría el carácter o la naturaleza de una declaración, lo cual no está permitido. Y frente a ello cobra relevancia el ya citado artículo 333 de nuestro Código de Procedimiento Penal, que regula el trámite de la presente audiencia, que señala con precisión en su último inciso que en ningún caso habrá lugar a solicitud ni a práctica de pruebas. Pues con las excepciones que ya vimos que la jurisprudencia constitucional trae en el caso de las víctimas. Así las cosas, el uso de la palabra que se le concede en este momento al doctor Álvaro Uribe Vélez es para que, como lo hicieron los intervinientes y la defensa técnica, se pronuncie sobre los elementos materiales probatorios y exclusivamente frente a los argumentos esbozados a lo largo de la audiencia por cada una de las partes intervinientes y en especial los argumentos esbozados por la Fiscalía. En cuanto a la solicitud de preclusión, más no, reitero, para que exprese alguna manifestación frente a los hechos jurídicamente relevantes, porque esto convertiría su intervención en una declaración y esto no está permitido en este estadio procesal. Esta limitación planteada desde el punto de vista de los efectos que produce la norma y la jurisprudencia citadas implica que en caso en que el doctor Álvaro Uribe Vélez realice manifestaciones en su calidad como testigo de los hechos, pues este despacho de manera respetuosa deberá exhortarle a efectos de reconducir su intervención en los términos que estoy explicando. Para mayor ilustración quiero traer a colación un ejemplo de lo acontecido en esta audiencia de preclusión. Dentro de la intervención del doctor Jaime Lombana, el doctor Jaime Lombana en ningún momento construyó un argumento acerca de, el doctor Jaime Lombana construyó un argumento acerca de su desconocimiento que tenía de las actividades del abogado Diego Cadena en relación con Juan Guillermo Monsalve Pineda, entre otras personas, porque el proceso penal del que Monsalve Pineda era testigo no estaba a su cargo, sino a cargo del doctor Granados. Se ve pues cómo el doctor Jaime Lombana en el presente caso ostenta la calidad de defensor y por lo tanto su dicho dentro de la intervención que hizo en esta audiencia no será tenido en cuenta como elemento de prueba dentro de este trámite de preclusión. No obstante, el despacho sí quiere aclarar que en esa misma afirmación del doctor Lombana, es decir, también habló de la distancia o enemistad que tenía en épocas pasadas con el doctor Granados. Esta manifestación
sí puede ser tenida en cuenta en algún momento para hacer valoración probatoria. Pero aclaro, no porque la haya dicho en su exposición argumentativa como en efecto lo hizo, sino porque en calidad de testigo rindió declaración bajo la gravedad de juramento ante la Sala Especial de Instrucción el 6 de septiembre de 2019, cuya grabación obra dentro de los elementos materiales probatorios que hacen parte de esta actuación. Quería darles un ejemplo muy ilustrativo para concluir entonces. No sé si el doctor Uribe se volvió a desconectar, no lo veo. Apagan los demás micrófonos. Gracias, señoría. Señora juez, atento a empezar y haré alguna pregunta a usted muy respetuosamente. Claro que sí, doctor. Estaba haciendo unas directrices cuando se me desapareció. Claro que sí. Entonces, doctor Álvaro Uribe Vélez, tiene usted el uso de la palabra para que se pronuncie sobre los elementos materiales probatorios que fueron allegados dentro de esta audiencia de solicitud de preclusión, reiterándole el despacho que no está permitido en este estadio procesal realizar manifestaciones en su calidad de testigo de algunos hechos. Tiene el uso de la palabra, doctor Álvaro Uribe Vélez. Muchísimas gracias, señora juez. Mi defensa la hicieron con toda competencia los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana. En esta defensa material, en estas palabras, busco ejercer fundamentalmente el derecho a la refutación. Yo escuché todas las audiencias con inmenso cuidado y a usted con todo el respeto, señora juez, y quedó en mi mente cuando usted mencionó el derecho a la refutación. Por supuesto, comprendo su advertencia, señora juez, de que los únicos medios de prueba son los que obran en el proceso. Me debo referir a temas de los 4 radicados que mencionó la Sala de Instrucción en las 2 providencias, a la intervención del señor fiscal doctor Gabriel Jaimes, quien en ocasiones fue reemplazado en estas audiencias por el fiscal doctor Hernán Suárez Delgado, quien hoy nos acompaña. También he tenido en cuenta la intervención del señor procurador doctor Jorge Enrique San Juan. En ejercicio del derecho de refutación, debo referirme a mi vida pública y a algunos aspectos de mi vida privada, como quiera que los abogados de las víctimas postuladas, y también de manera directa, víctimas postuladas que han intervenido, me han acusado, entre otros temas, de lo siguiente: mentiroso, que he tenido una máquina criminal, que con esa máquina criminal he abusado del Estado durante más de 20 años, de haber sido director de aeronáutica de Pablo Escobar, me han acusado de paramilitar, de complicidades con carteles del narcotráfico como la oficina de Envigado, de amenazar personas con insinuación de asesinatos, de hacerlas echar de su puesto de trabajo, de irrespetar a la justicia y a los periodistas, de valerme de los subalternos para delinquir. Debo hacer una extensa reminiscencia de mi vida para refutar el cargo de patrones de comportamiento de criminal que aquí me han asignado. A muchos temas hice referencia en la indagatoria de la Corte Suprema de Justicia. Y por supuesto, yo entiendo, señora juez, con todo respeto, que el magistrado o el fiscal, el juez, en este caso la señora juez, conocen, les interesa conocer los antecedentes de la persona. En este caso, el indagatoriado o imputado conoce a sus patrones de comportamiento, sobre los cuales las víctimas postuladas me han asignado un patrón de comportamiento criminal. Por eso yo muy respetuosamente, en el derecho de refutación, a unos temas jurídicos y a unos temas reputacionales y de mi honra, debo referirme a ello. Tomen
muy atenta nota de la palabra refutación en la oportunidad que usted la mencionó. He dividido esta intervención, señora juez, en 12 puntos. No los voy a enumerar por economía de tiempo. Iré mencionándolos cuando me vaya a referir a cada uno de ellos. Además de la valiosa ayuda del equipo de defensa, destaco de manera muy importante a los doctores Juan Felipe Amaya, Franklin Guevara y Hernán Cadavid. He tomado notas manuscritas con toda atención en libretas como esta, que ante usted, señora juez, exhibo. Notas manuscritas de 539 páginas y 2.335 anotaciones. Hoy estaba en la página 540 y en la anotación 2336 escribí lo que usted me dijo, señora juez, o nos dijo sobre la complementariedad de la defensa material y técnica y el derecho que tengo a esa defensa material y las limitaciones. Dicho esto, señora juez, con su venia y su permiso, entraría a hacer unas referencias al hecho número 1, relacionado con Juan Guillermo Monsalve y la doctora Deyanira Gómez. Recuerdo los radicados que ha tenido en cuenta la Corte Suprema en estas dos providencias, la indagatoria y aquella providencia en la cual, al resolverme la situación jurídica, me decretó una medida de privación de la libertad domiciliaria. Radicados 52.240, 38.451, 52.601, 52.699. Yo no conocía a Juan Guillermo Monsalve. Aquí se ha dicho que el senador Cepeda ha tenido relación y trato con Juan Guillermo Monsalve desde 2011. Creo no haber ido a la hacienda Guacharaca desde 1979 y me ausenté totalmente desde 1983, cuando allí la FARC asesinó a mi padre. No tuve conocimiento del padre de Monsalve como administrador. Mi hermano me ha dicho que era contratista de trabajos varios y que con posterioridad a mi familia, después de que mi familia vendió la hacienda Guacharacas, pudo ser administrador. En junio de 1983, la FARC asesinó a mi padre. Después de que yo asumí la gobernación de Antioquia, el ELN quemó las instalaciones locativas, una casa antigua, bellísima, de la época de Tomás Carrasquilla. Le advirtieron a los trabajadores que tendrían que abandonar la finca. Uno persistió, se quedó, le tenía cariño a mi padre y el ELN lo asesinó. La finca se vendió en julio de 1996. Definitivamente nos echaron de la región, señora juez. Como gobernador de Antioquia siempre pedí ayuda de las Fuerzas Armadas, Brigada de Puerto Berrío. Es muy importante este punto. Mi familia y yo solamente hemos tenido seguridad de la fuerza pública. Incluso había críticas de prensa, señora juez, que porque había soldados de la patria que cuidaban bienes de la familia. Y no los hubo solamente frente a Guacharaca, frente a la hacienda La Carolina, que es bien importante aquí, como quiera, que aquí se ha mencionado mucho el tema de mi hermano Santiago. Por ejemplo, en el año 2002, antes de mi elección presidencial. Doctor, una interrupción. Cuando vaya a hacer transcripciones de su indagatoria, claro, es un elemento material que obra. Si es una transcripción, entonces abre comillas. ¿Sí? Si ya no está haciendo la transcripción, cierra comillas, porque usted no puede hacer una manifestación sobre los hechos, porque tal como lo indiqué,
esto se convertiría en un testimonio y aquí no es posible practicar pruebas. ¿Sí? No sé si estas manifestaciones... Le quería preguntar, señora juez. Perdón, presidente, una moción de orden, su señoría, como claro, defensa técnica. Como usted lo ha indicado, señoría, pues obviamente nosotros siempre acatamos lo que usted ordene. Y también usted puntualizó la indagatoria, lo que está haciendo referencia el doctor Álvaro Uribe Vélez es justamente alrededor de lo que dijo en su indagatoria. Es una, digamos, reiteración argumentativa en función de refutación a partir de su indagatoria. Es muy difícil, su señoría, hacer una especie de blanco y negro de que lo que no esté dicho en la indagatoria no se pueda referir o que se entenderá como testimonio. Yo creo que en la argumentación, en propia defensa, hay que tener un criterio bastante amplio a efectos de permitir esa refutación, porque si no se convierte en una argumentación imposible. Y para darle sentido a esta intervención, con todo respeto, entendiendo que no está tocando temas nuevos, lo que vienen ya en su indagatoria, y que ha habido referencias de varias intervenciones sobre su conducta, pues él quiere, en función de esos elementos de prueba, dar su visión argumentativa en función de refutación. Y creo que en ese sentido, pues no se debe confundir con un testimonio, porque no está rindiendo un testimonio, sino está argumentando de esa manera. Se convierte en un testimonio. Por eso, para no interrumpir al doctor Álvaro Uribe Vélez en su intervención, quise poner las directrices desde un principio. Si empieza a decir yo no estuve, yo no hice, se convierte en una declaración, en un testimonio. De ahí que quise poner las directrices. Resaltar que es un derecho, una prerrogativa que también tiene de ejercer en su propia defensa material. Pero no que sus manifestaciones se hagan frente a los hechos como testigo, porque esto sí lo convertiría en un testimonio. Y en estas condiciones yo no puedo entrar a hacer valoración, doctor. No sé si el doctor Granados era con su representado, con el doctor Álvaro Uribe, de tener un receso de unos 15 minutos si lo desean para que encaucen la intervención, porque precisamente por ello quise hacerlo al principio. No quiero interrumpir al doctor Álvaro Uribe más. Si usted lo desea, doctor, suspendemos 15 minutos o continuamos. Con todo el respeto, señora juez, yo quisiera hacerle este comentario. Yo entendí cuando le pedí respetuosamente que me permitiera unas horas. Al escucharla a usted, señora juez, yo entendí que podía ejercer mi derecho de refutación a las acusaciones que en sus diferentes intervenciones me han hecho, primero en la indagatoria, después en la providencia que resolvió mi situación jurídica y me decretó la privación domiciliaria de la libertad, y en las intervenciones de los abogados de las víctimas, en las intervenciones que directamente hicieron las víctimas. Yo recuerdo que le escuché decir refutación sobre esos temas, el derecho a la refutación, porque hay unos temas jurídicos y reputacionales. Yo creo que aquí también hay un tema que es la honra, y así como ellos hicieron todas esas manifestaciones contra mi honra, yo sí creería respetuosamente que puedo refutarlas, que además lo haré buscando sinceridad, pero con todo respeto. Claro, doctor Álvaro Uribe Vélez. Bueno, cuando yo le dije que también tenía derecho a ejercer su defensa material, va dirigida en los mismos términos que lo hizo su defensa técnica, a la valoración de los elementos materiales probatorios. Si está de acuerdo con que la conducta es típica o es atípica, antijurídica, ¿sí? Sobre ello es que usted se debe dirigir, sobre las causales, ¿sí? Sobre las pruebas que obran en este momento elementos materiales probatorios, pero no a hacer manifestaciones sobre los hechos en donde usted es testigo, porque entonces eso sí desnaturaliza su intervención en este momento, porque se convertiría en una declaración y en este momento no hay lugar a práctica de pruebas. Señora juez, entonces le pregunto si
yo entendí que podía ejercer el derecho a defender mi honra, refutando lo que aquí se ha dicho. ¿Cómo puedo hacerlo sin refutar lo que han dicho las víctimas, los abogados? Sí, el uso de la palabra yo no se lo otorgué para defender su honra. En este escenario no, yo lo que indiqué, usted también tiene el uso de la palabra doctor, tiene todo el derecho para apoyar la solicitud de preclusión, así como lo hizo la defensa técnica. No sé, doctor Granados, doctor Lomaña. Perdóneme, con inmenso respeto. Yo entendí de muy buena fe de sus palabras que también tenía el derecho de refutar las acusaciones que me hicieron las víctimas, muy graves, porque yo no puedo contar mi historia. El doctor Eduardo Montealegre dijo en esta audiencia que yo fui el director de aeronáutica de Pablo Escobar. Aquí acabo de hacer una enumeración de las acusaciones que me hicieron. Yo lo entendí, señora juez, si le entendí mal, con todo respeto, se lo digo que todo fue mi error, que yo podía refutar las afirmaciones deshonrosas que hicieron las víctimas. Yo no me iba a salir de nada distinto a refutar esas afirmaciones. Por ejemplo, por eso le leí muy respetuosamente lo que dijeron ellos de mi persona. No le hice una enumeración ahora que leí la parte introductoria antes de entrar a este hecho número 1. Por ejemplo, aquí está, señora, pues muy respetuosamente. ¿De qué me acusaron las víctimas? De mentiroso. Reiteradamente, señora juez, que he tenido una máquina criminal, que con esa máquina criminal he abusado del Estado durante más de 20 años, que fui director de aeronáutica de Pablo Escobar. ¿Cuántas acusaciones de paramilitar me hicieron? Y yo me refería a muchas de estas cosas en la indagatoria. ¿Cuánto me acusaron de complicidades con carteles del narcotráfico como la oficina de Envigado? De amenazar personas con la insinuación de asesinatos, de hacerlas echar de su puesto de trabajo, de irrespetar a la justicia y a los periodistas, de valerme los subalternos para delinquir. Entonces, que he tenido unos patrones de comportamiento de criminal. Yo tenía la idea, señora juez, que por la circunstancia de que eso obra en el proceso, yo me podía referir a esos temas, respetuosamente. Bueno, doctor, fue una interpretación errada. Yo no le concedí el uso de la palabra, aunque usted está en todo su derecho de defender su honra, obviamente, pero este no es el escenario. Yo lo que indiqué es que también usted tiene ese derecho a esa defensa material que la puede ejercer en los mismos términos que su defensa técnica. Doctor Granados. Gracias, señoría. Señoría, yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio de ponderación con el mayor respeto. Estamos ciertamente frente a una situación que no es usual. El tema penal acusatorio, normalmente la persona que es imputada o acusada, según el caso, no interviene alegando su propia defensa, sino la hace a través de su defensa técnica. Pero este caso, pues no es cualquier caso, porque aquí se ha construido una serie de eventos bastante complejos en el punto de vista de una construcción de 6 hechos jurídicamente relevantes, con todos los detalles que ya en su momento las partes tuvimos la oportunidad de argumentar. En oportunidad clara, mi defendido, el doctor Álvaro Uribe Vélez, manifestó su intención de querer hacer uso de su derecho de defensa material. Y en ese contexto se entiende la defensa material es su visión sobre lo que ha escuchado en esta audiencia, a la cual ha estado presente, como es su derecho, y tomando atenta nota, como se lo indicó a usted, una por una, los aspectos que le pareció importantes en más de 2.000 anotaciones, en más de 500 folios manuscritos. Entonces, ¿cómo se manifiesta ese derecho de
de ejercer la defensa material, argumentando sobre las evidencias que desfilaron, incluyendo su propia indagatoria, argumentando sobre las expresiones en función de refutación que él escuchó sobre su persona, porque él no puede convertirse como cayó Julio César de hablar en tercera persona, en su memoria de la Guerra de las Galias. Yo creo que en ese sentido, señoría, si se va a darle preeminencia, si se le va a ponderar al ejercicio de la defensa material, pues no puede volverse él ni como abogado, por caso de decir la defensa técnica, los doctores Jaime Lomana y yo, ni tampoco como testigo, porque él no está deponiendo como testigo. Está él dando su visión desde su perspectiva de defensa material sobre lo que escuchó y tomó nota en la audiencia. Y usted tendrá la oportunidad, en la audiencia, de valorar esos argumentos, de desestimar aquellos que usted considere que más que argumentos son testimonios, como usted lo hizo en el caso de la argumentación del doctor Jaime Lomana, a quien no interrumpió cuando él hizo esa manifestación, como tampoco usted me interrumpió a mí cuando yo hice una que otra manifestación en el mismo sentido, porque había unas menciones a las que me referí muy rápidamente. Usted seguramente habrá tomado nota y sabrá qué es lo que son argumentos y qué es lo que no son argumentos. Pero lo que sí no se puede es, digamos, fraccionar en el discurso del doctor Uribe en su defensa. Tendrá la oportunidad de valorarlo, pero permitírsela a él que la ejerza, porque de lo contrario, pues se estaría afectando a un derecho básico, como es el ser escuchado, y con la jurisprudencia que usted sabiamente relacionó, pues eso es lo que le está dando preeminencia, no la literalidad del código, porque además hay una prelación de las normas rectoras y de los tratados internacionales que le dan justamente cabida a ese derecho a la defensa material. Así que con todo respeto, señoría, yo lo que le pido es, permítale que haga su exposición. El presidente y senador y ciudadano tiene claro los límites que usted ha fijado, él hará su visión que ha preparado juiciosamente su defensa y usted tendrá la oportunidad, con ese criterio jurídico que ha dado gala en esta audiencia, de determinar en el momento en que usted haga el análisis qué tiene en cuenta y por qué tiene en cuenta y qué no tiene en cuenta, por qué no lo tiene en cuenta, pero no se afecta esa necesidad que tiene una persona que ha sido vilipendiada en una vista pública por parte de sus contradictores de poder refutarlo. Y creo que en eso debe dársele esa debida ponderación, su señoría. Así que yo le solicito que la escuche y usted analizará y tendrá en cuenta los argumentos que ahí tenga. Doctor Granados, decir que se lo deje intervenir de manera amplia, esto convertiría en un pequeño juicio esta audiencia, ¿sí? Donde declararía prácticamente en este mini juicio en lo que se ha convertido, en lo que terminó convirtiéndose esta audiencia de solicitud de preclusión. Yo, como siempre he sido garantista, le dije, doctor, desde un principio, claro que sí, ¿cuántas horas quiere? El doctor dijo que 4 horas, sí, pero sí quise el día de hoy poner los límites. ¿Por qué razón? Porque el doctor Uribe debe dirigirse al despacho, al juez como director de la audiencia. Y en esos términos, pues debe dirigirse conforme a las reglas de la solicitud de preclusión de esta clase de audiencia, para pronunciarse sobre las pruebas que se allegaron y sobre las argumentaciones que hicieron, si está de acuerdo o no, en este caso para apoyar la solicitud de la Fiscalía, porque se considera que se apoya las causales, porque se considera que las conductas son atípicas, a manera de ejemplo. Pero si el doctor Álvaro Uribe Vélez se expresa en la audiencia, en donde debe dirigirse al juez director de la audiencia, expresa, a manera de ejemplo, yo no hice, yo no estuve, yo no sabía, esto la convierte su intervención en una declaración. Y soy reiterativa en que en ningún momento habrá lugar ni a solicitud de práctica de pruebas, ¿sí? Yo lo digo con todo el respeto porque siempre he querido que hasta el final, hasta esta sesión de audiencia, quiero ser garantista, pero también muy enmarcada dentro de los límites que me faculta para pues otorgarles el uso de la palabra, la ley y la jurisprudencia. No sé, pero aún más, ser más garantista, si ya, doctor Álvaro Uribe, no sé si desean un receso de 15 minutos como lo sugerí, para que reorganicen la intervención los doctores abogados principales suplentes con el doctor Álvaro Uribe, para que
reorganicen la intervención. Señora, Doctora Carolina. sí, no, muy respetuosamente, mire, cuando yo escuchaba a víctimas postuladas que hablaron directamente, o a los abogados que hablaron por otras víctimas, se dirigían a usted, señora juez, pidiéndole que tuviera en cuenta mis antecedentes, mis patrones de comportamiento, calificados por ellos como de criminales y de mentirosos para el fallo. Y yo entiendo que cualquier fallo sobre, en este caso también sobre esta solicitud de preclusión, esos temas no son ajenos para formar el convencimiento del fallador, en este caso el suyo, señora juez. Entonces, así como ellos han expresado que yo he tenido unos patrones de comportamiento criminales, se han referido a mis antecedentes presentando como unos antecedentes criminales y pretenden que se tengan en consideración, y es normal, pues yo también pensé que yo podía darle mi visión del tema a la señora juez, refutando simplemente lo que han dicho las postuladas víctimas, señora juez. Yo he estructurado esto inclusive con mucho respeto, defendiéndome, pero sin irrespetar. Es lo que tengo aquí preparado, señora juez. Bueno, voy a decretar la defensa. He preguntado en 3 oportunidades la defensa. No lo sé, señora juez. No lo sé porque imagínese usted ponerme yo a competir con los doctores, con el conocimiento, la eficiencia, el profesionalismo de los doctores Granados y Lombana en el tema de la defensa técnica. Tengo algunos comentarios sobre eso, pero siempre he sido muy consciente, procurado tener el sentido de las proporciones. Por eso lo dije en la introducción. Ellos tienen todas las competencias, hicieron con toda competencia y brillantez mi defensa técnica. Sí tendrá sentido que yo, fuera de hacer unos pequeños comentarios, entre a ese tema de la defensa técnica. En cambio, yo he creído que aquí no solamente hay un tema jurídico, sino un tema reputacional y de honor. Y le entendí a usted el día que me concedió el uso de la palabra que había el derecho de refutar. Pero imagínese usted ponerme yo ahora a competirle a los doctores y Granados y Lombana con la defensa técnica, que algunos comentarios sí tengo preparados para hacer. Pero entiendo que usted lo indicó, doctor Álvaro Uribe, que estuvo debidamente asesorado por sus abogados para esta intervención el día de hoy. Sí, sí, señora juez, así es, y todos concluyeron que en mi defensa material yo tenía derecho a hacer unas refutaciones de lo que se ha dicho en la indagatoria, inclusive muchos temas que dije en la indagatoria, repetirlos, unas refutaciones al tema de la providencia, unas refutaciones a lo que han expresado las víctimas. La palabra refutación yo la tomé, yo le presté toda la atención, señora juez, con todo respeto, nunca interrumpí. Cualquier clase de ofensas se dijeron contra mi persona y nunca interrumpí. Le vuelvo a mostrar. Aquí, en estas libretas, hay 539 páginas de notas manuscritas. Hasta hoy había hecho 2.335 anotaciones. Tomé atenta nota, con inmenso respeto, con total respeto, cuando ofensas tan graves contra mí, y nunca interrumpí. Señora juez, seguí humildemente tomando nota después de las ofensas que me expresaron. Y yo no voy a responder con ofensas, pero sí a refutar en favor de mi honra, porque a mí me parece muy importante para el fallador, en cualquier audiencia, si unas partes presentan unos antecedentes, en este caso el indagatoriado, como una persona criminal, a mí me parece muy importante que
el indagatoriado, en este caso mi persona, pueda expresarle a la señora juez una discrepancia frente a esa descripción de mi persona y de mi vida y ese enjuiciamiento que han hecho las postuladas víctimas a mi persona y a mi vida. Así lo entendí. Y usted me lo pregunta y así lo consulté con los abogados. Y yo tengo 12 temas que esperaba exponer en 3 horas, muy respetuosamente, pero que los preparamos bien, con hilación, procurando ser claros. Y sí me preocupa mucho ese tema. El tema del honor, el tema de la reputación, me preocupa ante mis compatriotas que me eligieron 2 veces presidente, que han seguido estas audiencias. Doctor, por mi señora, por mi familia, por usted, señora juez, porque a usted le han presentado a Álvaro Uribe como un criminal. Y yo digo, pero la señora juez, ¿por qué? A ella le han dicho Álvaro Uribe criminal. Álvaro Uribe, una persona de un patrón de comportamiento criminal. Álvaro Uribe, 20 años abusando del Estado. Álvaro Uribe, paramilitar. Álvaro Uribe, mafioso. Álvaro Uribe, la oficina de Envigado. Álvaro Uribe, mentiroso. Y yo hago fuerza. Y digo, por Dios, le han dicho esto a la señora juez. Y ella tiene todo su derecho de conocer quién es la persona contra la cual hay estos cargos. Y frente a estos cargos se pide una preclusión. Entonces, y así como ellos le han dicho a la señora juez que yo soy un criminal, yo creo que yo le debo decir a la señora juez algo de mi vida privada y de mi vida pública que refuta esos cargos, señora juez. Imagínese usted, todo lo que se ha dicho contra mí aquí, se lo han dicho a usted y lo ha escuchado la opinión pública, y yo no puedo refutar eso. Bueno, doctor. El doctor Jaime Lombana quería precisar algo, que lo vi levantando la mano hace un momento. Señoría, nos encontramos en un escenario un tema de forma. Yo entiendo la discusión, entiendo los bienes jurídicos. Solamente interviene un abogado cuando están los dos titulares y el suplente. No es un tema formal, doctor Villalba, simplemente es un tema formal. Perdón, aquí quien quiera intervenir levanta su mano, así lo hemos dirigido y eso voy a seguir haciendo. Tiene el uso de la palabra el señor defensor. Gracias, señoría. Pues, de manera respetuosa y siguiendo la misma línea que ha propuesto el doctor Granados, yo entiendo, su señoría, decía, para que me escuche cuando me interrumpió el doctor Villalba, yo entiendo perfectamente la línea procesal y respetuosa frente a la naturaleza jurídica del testimonio y la del momento argumentativo. También entiendo la magnitud y la esencia, especialmente, no solamente lo digo respecto de usted, señoría, del señor fiscal, su procurador, sino de abogados de gran jerarquía que tenemos en nuestra contraparte, que entre otras han escrito los grandes tratados sobre debido proceso y derecho a la defensa. Y precisamente a esa lealtad frente al debido proceso invoco argumentativamente, señoría, sí, podríamos nosotros hacer unos ajustes. Señoría, yo creo que usted lo ha dicho al iniciar el día de hoy. Todos los intervinientes en esta audiencia hemos preparado a profundidad nuestras intervenciones. Hemos estado días y largas noches preparando nuestras intervenciones, todos, absolutamente todos. En este momento, para la defensa, y era lo que yo quería señalar, señoría, resulta, pues, digamos, es un elemento, tal vez el más importante de nuestra defensa, es la participación del propio expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro del, no solamente, no como testigo, por supuesto, sino argumentativamente frente a unos hechos. Claro que hay problemas de expresión, su señoría, de comunicación cuando se tiene que hablar en primera persona o en tercera persona en un momento argumentativo. Pero la defensa técnica, señoría, y no lo digo con cero ironía, lo digo con profundo respeto por los doctores Perdomo y Montealegre, que son quienes precisamente también han escrito a profundidad sobre el tema. El derecho de defensa y la magnitud y la columna vertebral del debido proceso
en un ámbito, en un escenario tan difícil el que si usted se encuentra, lo digo con respeto, no por difícil respecto, sino lo digo porque es un proceso con múltiples, primero atípico, es un proceso lleno de preferencias. Concluyo, señoría, en una para concluir, señoría, a realizar un reacomodamiento, lo hablo sin consultar con mi equipo, con el doctor Granados, pero realizar un reacomodamiento en este momento para la defensa, yo lo considero muy difícil, que fisuraría el derecho de defensa material de nuestro representado, el doctor Álvaro Uribe, señoría. Y yo sé que los académicos que son nuestra contraparte en lo fáctico, pero que al final tienen que ser leales en los principios constitucionales y en la esencia del derecho de defensa y el debido proceso, entenderán que no es fácil reacomodar largas horas que se han preparado a un escenario con el que hoy nos enfrentamos, que es novedoso dentro de nuestro propio proceso penal. Entonces yo solicitaría respetuosamente replantear, señoría, este escenario. No. Pero, doctor, y lo voy a interrumpir, ya para cerrar, sí, me disculpo. Sí. Bueno, doctor, primero, si ustedes no quieren el receso para, digamos, asesorar al doctor Álvaro Uribe Vélez, no en cuanto a volver a hacer argumentación, no, sino de cómo debe dirigirse, ¿sí?, a la audiencia y en qué términos. Si no lo quieren en términos, lo he indicado, lo he preguntado en 3 oportunidades, no me responden, entiendo que es porque no lo necesitan. Segundo, yo fui clara, no voy a reconsiderar lo que tiene claridad. El inciso último del artículo 333 indica que en ningún momento habrá lugar ni a solicitud ni a práctica de pruebas. Si el doctor Álvaro Uribe Vélez habla en primera persona, pues se convierte esto en una declaración y se desnaturalizaría esta audiencia. Entonces, yo no voy a reconsiderar lo que está claro. También dije que él tenía todo su derecho de ejercer su defensa material para que también se pronuncie sobre los elementos materiales, sobre las causales que invocó en su petición el señor fiscal, sobre la intervención que realizaron frente a esa valoración probatoria las víctimas, ¿sí? Pero yo no puedo darle el uso de la palabra como él lo dice, porque nunca lo dije, para que limpie su honra, que yo nunca realicé esa manifestación, no porque él no tenga derecho, y espero que me entienda el doctor Álvaro Uribe Vélez, sino porque eso desnaturaliza el sentido de esta, perdón, doctor Granados, ¿sí? Baja su mano. Desnaturalizaría el sentido de la audiencia. Por favor, que hable un vocero esta vez, que no hablen los 2 defensores, hable uno solo. Porque tal como lo indicaron, pues defensor y suplente, pues ¿quién va a hablar hoy? Entiendo que el doctor Lombard. Bueno, pero también quiero darle claridad al doctor Álvaro Uribe Vélez, porque escuché ahorita que habló de que están siendo perjudicados los de su partido. Ojo, esta no es una intervención política, y lo dijo, no alcancé a tomar nota, pero también lo anunció. Por favor, que está en todo su derecho, doctor Álvaro Uribe Vélez, pero de pronunciarse frente a las pruebas obrantes en esta actuación, en las que todos ustedes se pronunciaron en su momento, pero no hacer manifestaciones distintas ni hablar en primera persona. Lo puse de ejemplo, yo no hice, yo no estuve. ¿Me permite sobre el tema político una anotación, señora juez? No, permítame, ya le concedo el uso de la palabra, sí. ¿Me permite respetuosamente? Doctor, no he cerrado mi intervención, doctor, y con mucho gusto ya le concedo el uso de la palabra. Sí. Entonces, si la defensa técnica no quiere unos minutos para reajustar los términos en que efectivamente va a intervenir el doctor Álvaro Uribe Vélez, bueno, continúo con la audiencia. En segundo lugar, que no se interprete que yo le entendí a la doctora que consigue el uso de la palabra para limpiar la honra. No es el escenario. El escenario es para pronunciarse sobre los argumentos que posó Fiscalía frente a la solicitud de preclusión y frente a la oposición que realizaron las víctimas
frente a esa petición de la Fiscalía, a todos se los limitó en igual sentido. ¿Sí? Doctor Álvaro Uribe Vélez, ya para cerrar, quería aclarar. Sí, señora. No, mire, la verdad es que lo que más me preocupa a mí es que el fallador, y lo digo con todo respeto por usted, señora juez, yo creo que ha sentido mi respeto a lo largo de estas audiencias. El fallador le interesa para tomar su decisión, conocer todos los elementos, conocer también los antecedentes de la persona, en este caso la indagatoriada, que soy yo. Entonces, a mí me preocupa mucho que quede solamente la versión de quienes me presentaron como un criminal. En lo político, no, yo no voy a hacer un discurso político. Quiero aclararle, señora juez, simplemente algunas de las víctimas dijeron que sí, eso había producido una derrota judicial y política. No fui yo el que introdujo el tema político. Y están en lo cierto, señora juez. Entonces hablaron mucho de la urgencia mía que llevaba a crear un riesgo no aprobado, que por urgencia y que por ese afán estaba creando el riesgo de que al autorizar al abogado investigador Diego Cadena el riesgo de engañar a la justicia, el riesgo de sobornar testigos. Entonces, imagínense usted, si ellos mismos, yo no tengo interés en un discurso político, pero yo sí tengo interés en referirme que es verdad lo que ellos dijeron, la derrota judicial y política que me hicieron y por qué la urgencia que yo tenía, que es verdad que yo tenía urgencia, pero mi principal interés hoy, señora juez, es que usted, señora juez, como falladora, pudiera oír una versión sobre Álvaro Uribe distinta a la que dieron aquí las víctimas directamente o a través de sus abogados, donde me señalaron como un criminal. Ese era mi interés. Ahora, ¿qué podría hacer yo? Yo podría pasar por encima de unos puntos y que ya veo que no podré hacer comentarios. Yo tengo en los 12 capítulos, cada capítulo lo tengo enumerado. Tengo una numeración sucesiva de parrafitos cortos. Entonces, paso por los puntos que usted me ha dicho que no puedo referir y trato de entrar a aquellos que sí podría referir, preocupándome mucho, señora juez, que su persona, señora juez, para formarse la opinión sobre los antecedentes del indagatoriado, no pueda tener mi versión. Eso sí me preocupa muchísimo, porque fueron largas horas, muchos días, donde repetitivamente me decían mentiroso, paramilitar, mafioso, oficina de Envigado, el director de aeronáutica de Pablo Escobar. Entonces yo pienso, ¿qué pensará la señora juez de qué persona he sido yo? Por eso a mí sí me ha interesado mucho. Ante la falladora, hoy usted, señora juez, otro juez de la República, otra señora juez de la República, un magistrado, a mí se interesa mucho que cumplir con aquello de que se debe conocer los antecedentes de la persona. Y como dieron esa versión, entonces yo sí quería también dar la mía. Pero si me parece, yo iría pasando aquí por unos puntos que veo que no puedo referirme a ellos y llegaría a unos que creería que sí puedo referirme a ellos. Esto se ha preparado con mucha dedicación, con algún orden, señora juez. Claro que sí, doctor. Espero que entienda el despacho que esta decisión no es arbitraria, sino que usted no puede rendir, como usted mismo lo dijo, su propia versión en sede de preclusión. Esto no es un juicio en donde el procesado en un juicio sí puede ser escuchado, pero este no es un juicio. Estamos en sede de preclusión, está en todo su derecho de pronunciarse sobre los argumentos, doctor, y puede continuar si ya le di claridad al respecto.
No es que no lo quiera escuchar, es que no me es permitido, doctor, en sede de preclusión, escuchar, como usted dijo, su propia versión. Déjeme hacerle una pregunta con inmenso respeto. Recuerde que lo que estoy diciendo, señora juez, aquí soy yo. Álvaro Uribe mentiroso, Álvaro Uribe engañando a la corte, Álvaro Uribe respetando a la corte, Álvaro Uribe respetó la fiscalía, Álvaro Uribe respeta a periodistas, Álvaro Uribe mafioso, Álvaro Uribe paramilitar. Imagínense. Y todo eso lo oyó usted, señora juez. Y yo como indagatoriado lo oí con toda paciencia, con mucho dolor, pero lo escuché con toda paciencia. Tomé notas en estas 539 páginas, nunca interrumpí. Usted se imagina mi preocupación, señora juez. Entonces digo, hombre, ¿cómo me ofendieron? Y yo no poder presentar la otra cara, mi propia versión. Eso me preocupa mucho. Bueno, doctor, le concedo el uso de la palabra para que intervenga frente a los argumentos que se han esbozado en esta audiencia y frente a las pruebas que fueron allegadas, pero sí le quiero aclarar que no puede expresarse como testigo frente a esos hechos, sino hacer su propia valoración frente a esas pruebas. Tiene usted el uso de la palabra, doctor. Gracias, señora juez. A ver, en este hecho 1, sobre Juan Guillermo Monsalve y la doctora Deyanira Gómez. Señora juez. El doctor está esperando que termine uno de sus argumentos. El doctor Miguel Ángel ha solicitado el uso de la palabra. No quería interrumpir al doctor. No, por favor. Doctor Miguel Ángel. Gracias, su señoría. Seré muy breve para pedir una moción de orden, su señoría. Siente este representante de víctimas que el imputado está dando una declaración, su señoría, está aportando un testimonio cuando las fronteras desde un principio han quedado establecidas, su señoría. La frontera es la solicitud de preclusión y estamos escuchando al imputado en una nueva indagatoria y en una nueva versión con unos testimonios adicionales cuando está prohibido, su señoría, por parte de su despacho. Muchísimas gracias. Gracias. En efecto, doctor Álvaro Uribe Vélez, le solicité desde un principio, presentando las directrices para que realizara su intervención, que no puede rendir su propia versión en esta audiencia de preclusión. Tiene usted todo el derecho a pronunciarse sobre las pruebas, pero no realizar en este momento su propia argumentación o concepto, como he visto que lo está haciendo reiteradamente. Ya vuelvo a poner las directrices y continúa con la intervención. Doctor Granados. Brevemente, señoría, pero simplemente para expresarle en mi rol de defensa técnica, que tengo pues el deber de luchar porque las garantías de mi cliente sean siempre respetadas. Usted se ha dado cuenta que el ciudadano, en esa calidad que concurre a esta audiencia como un ciudadano, Álvaro Uribe Vélez, en su defensa material, está argumentando, haciendo un relato de lo que él ha visto del proceso, haciendo referencia a elementos materiales probatorios como su indagatoria, a otros elementos como interceptaciones